El nahual del camino seco. Atravesaba una brecha poco transitada de Oaxaca. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja con tonos rosados que parecían incendiar las nubes bajas. Había decidido tomar ese atajo rural para ganarle tiempo al reloj. Según los mapas, el camino atravesaba varias comunidades pequeñas antes de conectar con la carretera principal. Nada inusual. Nada que no hubiera hecho antes. El motor rugía parejo mientras avanzaba entre nopaleras y matorrales secos. En un tramo recto, noté algo al costado del camino. Un coyote negro, de pelaje opaco, caminando casi a la par del camión. Al principio no le di importancia. Los animales cruzan seguido en estas zonas. Pero este no se cruzó. Se mantuvo firme, troteando junto a las llantas traseras como si conociera perfectamente mi velocidad. Lo que me incomodó fue su mirada, fija, penetrante, casi humana. Esperaba que en algún momento se alejara por el ruido o por simple instinto. Pero seguía allí, a menos de 10 metros, sin mostrar miedo, sin apartar los ojos. Aceleré un poco y él también lo hizo. Frené al llegar a una curva leve y también se detuvo. No era un reflejo natural. Era como si me estuviera imitando. Durante varios kilómetros repitió la misma conducta. Ya no parecía un animal. Lo sentía como algo consciente, como si evaluara mis movimientos. Mis manos sudaban al volante. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. Recordé entonces que había escuchado historias en esta región, relatos antiguos sobre los nahuales, brujos que adoptaban forma de bestia para proteger sus dominios o castigar a los intrusos. El coyote, o lo que fuera, me observaba con una expresión que no sabría explicar. No era agresiva, pero sí intensa, casi inquisitiva. Y a cada momento que pasaba, la sensación de estar siendo examinado crecía. Había algo que quería de mí, o algo que esperaba. Busqué el machete que siempre guardo debajo del asiento, no porque creyera que una hoja pudiera hacerle frente a algo así, sino por instinto, por sentir que no estaba del todo indefenso. El cielo ya estaba púrpura cuando la carretera se hizo más angosta y el silencio del campo se volvió absoluto. Ni grillos ni viento. Solo el ruido del motor y los pasos de la criatura sobre la grava. A lo lejos se vislumbraba una recta larga, flanqueada por matorrales bajos. Al llegar a ella, el coyote desapareció. Se desvaneció en la maleza de un salto suave y ágil, como si se hubiese fundido con la tierra. Pensé que tal vez se había cansado del juego, o que me había liberado. Pero apenas avancé unos metros más, surgió otra vez. Esta vez, no al costado. Estaba parado en medio del camino, justo frente a los faros. Tuve que frenar con fuerza para no atropellarlo. Los neumáticos chirriaron contra la tierra seca. La criatura no se movió, tampoco mostró miedo. Entonces, ocurrió lo imposible. El coyote comenzó a erguirse lentamente, primero las patas delanteras, luego el cuerpo completo, hasta quedar en 2 piernas. Era una silueta humana, envuelta en pieles oscuras, de rostro difuso, con ojos brillantes como brasas encendidas. No tenía expresión definida, pero transmitía algo antiguo, algo fuera de todo entendimiento. Extendió una mano huesuda y la colocó sobre el cofre del camión. Ladeó la cabeza como si me preguntara algo sin hablar. No me atreví a bajar, apenas si podía respirar. Levanté el machete con una mano, aunque ni yo mismo sabía qué haría con él. Con la otra, encendí las luces altas y toqué el claxon con todas mis fuerzas. El estruendo llenó el aire. La criatura lanzó un gruñido feroz, más grave que cualquier rugido de animal. Sus ojos brillaron aún más antes de que girara sobre sí misma y se internara entre los matorrales, como si la luz la hubiera herido. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego, sin pensar, pisé el acelerador. El camión respondió como nunca. No miré por los espejos. Solo quería alejarme de ahí lo más pronto posible.
Manejé sin parar hasta que el cielo volvió a tomar un color normal y vi las primeras luces de un poblado a lo lejos. Esa noche no dormí. Paré en una fonda y pedí café cargado. Entre sorbo y sorbo, conté lo sucedido a unos parroquianos que jugaban dominó. Uno de ellos, un hombre mayor con sombrero de palma y piel curtida por el sol, se quedó mirándome serio. Me preguntó dónde había ocurrido y, tras oír el punto exacto, bajó la mirada y asintió. «Te topaste con don Jacinto», dijo. «Ese brujo cuida esos rumbos desde hace generaciones. No todos lo ven, y menos sobreviven para contarlo». Los demás enmudecieron. Nadie se rió ni lo tomó a broma. Me ofrecieron un trago de mezcal y lo acepté. El viejo continuó hablando con calma. «No quería hacerte daño. Solo quería saber si respetabas el camino. Si hubieras intentado seguirlo al monte o bajar a enfrentarlo, otro sería tu final». No supe qué decir. Agradecí el trago y salí a fumar un cigarro fuera de la fonda. El viento soplaba suave. Miré al cielo. La luna nueva apenas daba luz. Desde entonces no tomo atajos cuando cae el sol. Aprendí que hay caminos donde no se viaja solo, aunque parezca que sí, y que hay guardianes antiguos que aún caminan entre nosotros. No todos quieren hacer daño, pero todos exigen respeto, porque no todo lo que se arrastra es bestia, y no todo lo que mira con ojos de animal es un simple coyote. Esa noche, en las planicies secas de Oaxaca, estuve a punto de cruzar una línea invisible, una que separa el mundo de los vivos, del mundo de los que ya no lo están del todo. Duendes en la selva yucateca. En las primeras horas de la tarde, con el calor pegajoso haciendo ondular el horizonte, un camionero avanzaba por un angosto camino asfaltado que se adentraba en lo más cerrado de la selva yucateca. La vegetación, exuberante y húmeda, parecía tragarse el pavimento poco a poco, como si la naturaleza reclamara el sendero. Llevaba un cargamento de materiales de construcción destinados a una aldea remota, una que ni siquiera aparecía en todos los mapas. No había señal en la radio, ni música, ni voces. Solo el zumbido insistente de los insectos y el jadeo constante del motor. A los lados, los árboles formaban una muralla verde, impenetrable. En ciertos tramos, las raíces sobresalían como si quisieran atrapar las llantas. Cada pocos minutos, el camionero pasaba por montículos de piedras cubiertas de musgo, probablemente restos de alguna estructura antigua. Fue en uno de esos tramos que algo cruzó de golpe la carretera. No fue un animal cualquiera. Eran figuras pequeñas, no más grandes que un niño de preescolar, de proporciones ligeramente distorsionadas. Sus cabezas eran grandes en comparación a sus cuerpos, y su piel, aunque parda, parecía reflejar la luz como la de un insecto mojado. Rieron, una risa aguda, burlona, y desaparecieron en la maleza antes de que el conductor pudiera siquiera frenar por completo. Quedó inmóvil por unos segundos, con ambas manos firmes en el volante. La adrenalina le subió al pecho. Bajó el volumen inexistente de la radio por reflejo, como si necesitara que el silencio fuera absoluto para entender lo que acababa de ver. ¿Niños? Imposible. ¿Animales? No tenían esa forma. Pensó en los aluxes. Había oído hablar de ellos. Pequeños guardianes del monte que protegían ruinas y senderos, invisibles para quien no cree, pero visibles para quien se acerca demasiado. Continuó, algo inquieto. A los pocos minutos, las luces del tablero parpadearon. Pensó que era un falso contacto, pero luego los faros delanteros también comenzaron a titilar y el motor tosió 2 veces antes de apagarse por completo. El camión se detuvo con un chirrido sordo. Afuera, el sol ya no atravesaba el espesor del follaje. La selva había entrado en penumbra. El silencio fue reemplazado por risas. Risas que no venían de una sola dirección. Sonaban cerca, luego lejos, luego justo detrás de su asiento. El chofer giró lentamente, pero no había nadie dentro del vehículo. Apretó los labios y respiró por la nariz. No quería gritar. Buscó su linterna bajo el asiento
y la encendió. El haz de luz era débil, pero suficiente. Bajó la ventanilla unos centímetros. Susurros en maya, palabras que no entendía, que se deslizaban entre los árboles como si el viento las arrastrara. Entonces, algo golpeó con suavidad la puerta del copiloto. Un toquido, no fuerte, casi curioso, como si alguien esperara que lo invitara a pasar. Otro golpe, ahora en la parte trasera del camión, y otro más, arriba del cofre. Algo o alguien se desplazaba ágilmente por la carrocería como un gato liviano y veloz. Volvió a cerrar la ventanilla. El corazón le latía como tambor en la garganta. Recordó historias de otros choferes, contadas a media voz entre cafés de carretera y estaciones de servicio. Relatos sobre duendes que hacían perder a los conductores, que los hacían manejar en círculos durante horas, que les robaban cosas y los dejaban desorientados hasta que les ofrecían un regalo. Dulces, cigarros, ron, cosas simples, pero dadas con respeto. Decidió probar suerte. Abrió su lonchera y sacó un paquete de galletas. Luego revisó la guantera y encontró un saquito de tabaco que le habían regalado meses atrás. Salió del camión con cautela, sintiendo como cientos de ojos invisibles lo vigilaban. A pocos metros, una piedra grande sobresalía del musgo. Caminó hasta allí, dejó los objetos con manos temblorosas y habló en voz alta. «Con permiso, voy de paso. Les ofrezco esto, espíritus del monte». Nada, solo el canto lejano de un ave nocturna. Dio un paso atrás. Entonces, la selva entera pareció contener el aliento. Las risas cesaron de golpe. El viento dejó de mover las hojas. En la penumbra, su linterna captó fugazmente varias sombritas que se acercaban a la piedra. Pequeñas figuras que caminaban encorvadas, pero con agilidad. Ninguna de ellas lo miró directamente. Se agruparon alrededor de los regalos. Una tomó una galleta con ambas manos. Otra olfateó el tabaco y soltó una carcajada baja. Luego desaparecieron. Sin perder tiempo, regresó al camión y giró la llave. El motor arrancó al primer intento. Siguió conduciendo, ahora más lento, pero sin interrupciones. Pasó junto a una formación rocosa que no recordaba haber visto antes. Luego, un árbol enorme que parecía tener un rostro tallado en su corteza. Nada de eso estaba ahí cuando pasó la primera vez. Lo notó, pero no se detuvo. Solo al salir de ese tramo yucateco, volvió a sentirse acompañado por la lógica. Las estrellas regresaron, la brisa también. Paró en un claro más adelante para tomar agua. Al revisar su brújula, notó que la aguja giraba sin dirección fija, como loca. Esperó un rato. No volvió a estabilizarse. Desde entonces, cada vez que tenía que cruzar zonas selváticas, ya fuera en Chiapas, Campeche o Quintana Roo, llevaba en su mochila dulces y tabaco. No por miedo, decía, sino por respeto. Porque una vez, entre los árboles, aprendió que hay reglas antiguas que aún siguen vivas y que algunos caminos no se recorren solo con gasolina. El camión de los ojos rojos. En las áridas tierras de Nuevo León, el calor de la tarde aún se aferraba al asfalto cuando un camionero experimentado inició su ruta con un cargamento que no era el habitual. Un remolque lleno de chivos y borregos destinados a una feria ganadera en un poblado serrano. La carretera secundaria que debía tomar era larga, poco transitada y sin iluminación alguna. Pero para evitar casetas y tráfico, decidió seguir por ese trayecto. La noche cayó con rapidez. Las estrellas apenas se asomaban entre las nubes y la luna nueva dejaba el cielo en penumbra. El motor rugía constante y el traqueteo de las ruedas sobre el pavimento seco era lo único que rompía el silencio. Los animales, en un principio tranquilos, comenzaron a mostrar una inquietud creciente. Al principio, solo fueron algunos balidos aislados. Luego, el alboroto aumentó, como si algo invisible los estuviera provocando.
Golpes sordos contra las paredes del remolque y chillidos desesperados comenzaron a escucharse cada vez con más fuerza. El conductor, con los ojos fijos en el camino, miró de reojo por el retrovisor lateral, esperando ver alguna señal de que los animales simplemente se habían desacomodado. Pero lo que captó lo hizo tensar la mandíbula. Algo estaba montado en la esquina trasera del remolque. Una figura escurridiza, encorvada, de tamaño medio, que brillaba por el reflejo rojo de sus ojos. No parecía un animal común. Su silueta era antinatural, demasiado erguida para un perro, demasiado ágil para un coyote. No tuvo tiempo de frenar en ese momento. Solo aceleró, esperando que el vaivén del remolque sacudiera lo que fuera que estaba ahí. Pero en vez de disminuir, los golpes dentro aumentaron. Los balidos se volvieron gritos agudos, como si los animales estuvieran siendo atacados en plena marcha. El camión empezó a vibrar de forma irregular, como si el peso se desplazara violentamente de un lado a otro. Con el corazón latiendo fuerte, el hombre decidió que no podía seguir así. Redujo la velocidad y detuvo el vehículo en un paraje desolado, a la orilla del camino. El único alumbrado era la luz pálida de la luna que apenas delineaba la figura del camión y los árboles retorcidos que rodeaban la carretera. Armado con una vieja escopeta de balines que llevaba por seguridad, bajó con pasos cautelosos. El ambiente era opresivo, cargado de un silencio antinatural. No se oía ni un grillo, solo los últimos balidos ahogados y un sonido viscoso, como de succión, que provenía del interior del remolque. Bordeó el tráiler con la escopeta temblando entre sus manos. Al llegar a la parte trasera, se encontró con una escena sacada de una pesadilla. Sobre una de las cabras moribundas estaba el ser. Tenía el tamaño de un perro mediano, el cuerpo cubierto por una piel grisácea verdosa y una fila de espinas cortas que recorrían su columna. La criatura volteó lentamente y sus ojos carmesí brillaron con malicia bajo la tenue luz. El camionero no lo pensó dos veces. Disparó. El balín no lo mató, pero sí lo hirió. El monstruo lanzó un chillido desgarrador, un grito agudo que pareció retumbar entre los árboles, y de un salto sobrenatural abandonó el remolque y se perdió en la oscuridad del matorral, moviéndose con una rapidez inhumana. Durante unos segundos, el chofer se quedó paralizado. Luego, con las manos sudadas y el cuerpo entumecido por el miedo, subió a revisar la carga. Algunas cabras estaban muertas. Tenían el cuello perforado, como si les hubieran clavado agujas gruesas. Otras respiraban con dificultad y sangraban. El hedor a sangre fresca y miedo impregnaba el aire. Sin perder más tiempo, cerró la compuerta y volvió a la cabina. No encendió la radio. No quiso distraerse con ruidos innecesarios. Solo puso en marcha el motor y se alejó del lugar tan rápido como el camino lo permitía, revisando constantemente los espejos por si aquellos ojos volvía a aparecer. Al llegar al siguiente pueblo, ya al amanecer, fue directo al pequeño corral de entrega de la feria ganadera. El encargado, al ver el estado de los animales, pensó que habían volcado, pero al oír el relato del camionero, su expresión cambió. No fue de incredulidad, fue de reconocimiento. «Ya lo han visto antes», dijo el encargado. «Aquí lo conocemos desde hace años. No siempre se aparece, pero cuando lo hace, el ganado no sobrevive». Otros hombres en la zona confirmaron historias similares. Criaturas con ojos rojos, animales mutilados sin rastro de depredadores comunes, y encuentros nocturnos que no dejaban más evidencia que cuerpos secos, drenados. El camionero reportó su pérdida, pero no intentó reclamar el seguro. Sabía que nadie creería su historia formalmente. Aún así, desde ese día, dejó de transportar animales por caminos solitarios de noche. Cambió su ruta habitual. Instaló una luz trasera adicional. Y en cada viaje, antes de partir, se persignaba en silencio. Nunca volvió a ver a la criatura, pero en cada curva sin luz,
En cada tramo donde el cielo parecía más negro de lo normal, sentía que algo observaba desde la maleza, algo que no había olvidado el disparo, y algo que, quizás, lo estaba esperando. Desde entonces, la leyenda del camión de los ojos rojos circula entre los conductores que cruzan el norte. Algunos dicen que fue un caso aislado, otros juran haber visto lo mismo, montados sobre los techos, corriendo por los caminos o acechando desde los cerros. Lo cierto es que el desierto calla, pero no olvida. Y en la frontera entre lo real y lo imposible, un monstruo sigue cazando. El gigante de la Sierra Tarahumara. Esa noche, el cielo era apenas una mancha azul oscuro entre las copas cerradas de los pinos. El silencio del bosque era espeso, como si contuviera la respiración. Yo iba manejando solo, con un cargamento de madera recién talada rumbo a Krill, atravesando una de las rutas más traicioneras de la Sierra Tarahumara. Ya conocía el camino, pero nunca se me quitaba el respeto a esos tramos donde la niebla cae como manta húmeda y la carretera se estrecha hasta que parece tragarse a uno. La temperatura bajaba rápido. Afuera, entre los árboles, apenas se distinguían sombras largas y la línea dispareja de la montaña. Yo iba concentrado, con las luces largas encendidas y la radio apagada. No quería distracciones, no en esa zona. Sabía que cualquier curva mal tomada podía significar irse barranco abajo. Fue en uno de esos tramos donde no hay señal, ni postes, ni más ruido que el del motor, cuando lo vi. Una figura enorme saltó desde un lado del camino y atravesó la brecha de un solo impulso. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Frené de golpe. Las llantas chillaron y todo se sacudió, incluida la carga amarrada en la parte trasera. Mi primer pensamiento fue, un oso. Pero había algo que no cuadraba. Aquello no se arrastraba como animal cuadrúpedo. Había cruzado erguido, balanceando los brazos con una zancada poderosa. No podía haber sido un hombre. Era más grande que cualquier humano que haya visto, lo juro. Me quedé unos segundos con las manos firmes en el volante, los ojos clavados en donde había desaparecido entre los árboles. No se escuchaba nada, ni un aullido, ni pisadas, solo el zumbido débil del motor al ralentí. Tomé aire y seguí adelante, pero bajé la velocidad. No quería volver a encontrarme con eso. A medida que avanzaba, algo me puso nervioso. Era una sensación física, como cuando alguien te observa desde muy cerca. Empecé a notar ruidos a la par del camión, crujidos de ramas, pasos entre la maleza. Al principio creí que era paranoia, pero no, lo escuchaba claramente. No era un animal pequeño ni un venado, eran pisadas pesadas. Mi respiración se volvió más corta. Revisaba los espejos cada medio minuto y varias veces me pareció ver una figura oscura, demasiado erguida, moviéndose entre los troncos. A veces se detenía, otras veces la perdía entre la bruma. Entonces sentí un golpeteo sordo, como si algo hubiera caído encima del tráiler. El sonido vino de atrás, en la caja de carga. Me quedé helado. El peso de algo grande. La suspensión chilló un poco. No supe qué hacer. Frenar era peligroso, pero seguir así, con algo encima, me parecía una locura. Mi mente se dividía entre la razón y el pánico. Pensé en detenerme y bajar con la linterna, pero algo me decía que no debía enfrentar eso. No en mitad de la sierra, no solo. Entonces ocurrió. Al tomar una curva cerrada en descenso, vi por el rabillo del ojo como una mano descomunal, peluda, con dedos largos y garras se apoyaba en el borde del espejo lateral del lado del copiloto. Iba aferrada al marco, como si se sujetara para no caerse. No grité, no tuve tiempo. Mi instinto me hizo girar el volante bruscamente, apenas unos centímetros, lo suficiente para sacudir el tráiler. Algo cayó. Un golpe seco se oyó atrás, y luego un rugido. No era solo un rugido.
Era un alarido entre humano y bestial, un sonido que me atravesó el pecho y se quedó grabado en mis huesos. En el espejo vi la silueta de una criatura enorme, más alta que cualquier persona, rodando por la terracería y perdiéndose entre el polvo y la neblina. Apreté el acelerador como nunca. Subí la velocidad incluso sabiendo que la carretera era peligrosa. Ya no me importaba nada, solo quería salir de ahí. Por fin, tras 20 minutos eternos, vi las luces anaranjadas del campamento maderero a lo lejos. Apenas crucé la entrada, frené y me bajé tambaleándome. Los obreros se me quedaron viendo raro. Uno me preguntó si estaba bien. Yo no podía ni hablar. Solo señalé hacia atrás con la cara pálida. Me hicieron entrar a la cabaña principal y me dieron café caliente. Entre sorbo y sorbo, conté lo que había visto. Nadie se rió. Al contrario, uno de ellos, un viejo de rostro curtido, se santiguó. Dijo que no era el primero en mencionarlo. Lo llaman el gigante de la montaña, un ser que aparece cada tanto, sobre todo en noches frías y caminos solitarios. Algunos han visto huellas del tamaño de una llanta, otros aseguran haber oído sus gritos. Nunca se le ve cerca de los poblados, solo entre los árboles, merodeando, como si cuidara su territorio. Dormí mal esa noche. Soñé con ramas rompiéndose y ojos brillantes entre la bruma. Al amanecer, fui a revisar el camión con uno de los encargados. En la parte trasera había abolladuras profundas en el metal, como si algo muy pesado se hubiese sujetado allí. Y pegado al borde del portón, entre las gomas, un mechón de pelo largo y oscuro. Lo tomé con un guante. Era real. No quise llevarme ese souvenir. Lo tiré al fuego, pero la imagen no se me va. Desde entonces, cada vez que cruzo la Tarahumara por la noche, me persigno al entrar al bosque. Apago la radio, conduzco en silencio, y si escucho un crujido entre los árboles, no miro. Sigo adelante, porque sé que algo camina ahí afuera, algo antiguo, algo que no pertenece a este tiempo y que aquella noche, por pura suerte, me dejó seguir con vida. La Dama del Río. En la oscuridad mojada de una carretera vieja en Guerrero, el sonido constante del limpiaparabrisas apenas podía con la intensidad de la lluvia. Era una noche cerrada, sin luna ni estrellas, solo un techo de nubes negras y agua cayendo como si no fuera a parar jamás. El camionero, hombre de ruta y costumbre, manejaba en silencio, atento a cada curva, cada bache oculto bajo el charco. Su remolque iba vacío. Había entregado la carga unas horas antes y decidió tomar esa carretera rural de regreso, más corta, aunque poco transitada y con fama de peligrosa. Al aproximarse a una curva cerrada, divisó entre los árboles una estructura de piedra gris y oxidada, el viejo puente que cruzaba el río. Justo antes de llegar, la figura apareció a la orilla de la carretera, en el lodo. Una mujer de blanco, completamente empapada, de espaldas, temblando bajo la tormenta. Su silueta parecía congelada, como si hubiera estado allí desde hace siglos. El camionero pisó el freno instintivamente. El camión derrapó apenas unos metros antes de detenerse. Bajó la ventanilla. El viento entró con fuerza. ¿Está bien?, gritó por encima del aguacero. La figura no se movía, solo emitía un llanto contenido, ahogado. Un lamento suave, pero cargado de tristeza. El hombre dudó. Tomó la lámpara de mano que llevaba en la cabina y la enfocó hacia ella. Su cabello estaba pegado al rostro, la ropa sucia y desgarrada. Pero algo estaba mal, muy mal. La mujer detuvo el llanto de golpe. Con una lentitud casi teatral, giró el rostro, y el corazón del chófer dio un vuelco. Tenía la piel grisácea, como muerta desde hacía mucho tiempo. Los ojos eran dos huecos oscuros que brillaban con la luz del faro. Los labios resecos formaron una pregunta que se clavó en los huesos. ¿Has visto a mis hijos? La voz era aguda, vibrante, como el silbido de un aire antiguo que arrastra muerte.
El camionero gritó un insulto y levantó la ventanilla de inmediato. Su mano temblaba al volver a tomar el volante. Puso el camión en marcha mientras el motor rugía con un quejido mecánico. Iba a pasar de largo, alejarse de esa figura, cuando algo aún más extraño ocurrió. La misma mujer apareció, ahora en medio del puente. No había forma de que hubiese corrido hasta ahí. No la había visto moverse, pero ahí estaba, brazos abiertos, como una cruz fantasmal frente al camión. Su vestido ondeaba como si el viento lo levantara desde abajo. El agua le corría por el cuerpo sin afectarla. El camionero encendió las luces altas. Los faros iluminaron su rostro con brutal claridad. Los pómulos marcados, la boca abierta en un grito eterno, y los ojos, o lo que quedaba de ellos, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. ¡Ay, mis hijos!, bramó la figura con un grito que no era humano. No venía solo de su garganta, sino del agua, del puente, del río, de la tormenta. Todo el ambiente vibró con el eco del lamento. El camionero gritó, cubriéndose un oído. Con la otra mano golpeó el claxon una y otra vez, intentando sobreponerse al miedo. Sentía las lágrimas mezclarse con el sudor. No sabía si estaba llorando, gritando o rezando, pero recitó un Padre Nuestro a gritos, buscando consuelo en palabras que apenas recordaba completas. El camión avanzó, despacio, como si algo invisible lo frenara, y entonces atravesó la figura. No hubo impacto, no hubo resistencia. Fue como pasar por una bruma helada que se metió por cada rendija del vehículo. El aire se volvió gélido. Su aliento se condensó en el vidrio y por un instante creyó ver la silueta de ella reflejada en el parabrisas justo encima del suyo. El motor volvió a rugir como si hubiese escapado de una prisión. El camión cruzó el puente y no se detuvo hasta llegar a un pequeño poblado unos kilómetros más adelante. Al bajarse, el hombre vomitó en la banqueta, temblando. Los locales lo vieron llegar y supieron de inmediato qué había pasado. No hizo falta que lo contara con detalles. «La dama del río», le dijo un anciano del lugar, «no es la primera vez, y no será la última». Le dieron café caliente y un escapulario bendecido. Le recomendaron que nunca volviera a pasar por ahí después del anochecer. «Ese puente guarda las penas del agua», le advirtió una mujer con voz baja. «No todos escapan cuando ella se aparece. Algunos se quedan con ella». El camionero durmió mal esa noche, con la radio encendida y un crucifijo colgado del espejo. Los siguientes días, su cuerpo mejoró, pero la mente seguía atrapada en ese momento. A veces, en caminos solitarios, le parecía escuchar el eco de aquel llanto entre los árboles. Nunca más volvió a tomar esa ruta. Nunca más volvió a abrir la ventanilla si alguien pedía ayuda en la lluvia. Pero lo peor era que cada tanto, en sueños o entre los susurros del motor, escuchaba esa pregunta. ¿Has visto a mis hijos? Y entonces sabía que no estaba tan lejos como creía. Horas perdidas en el desierto. Había salido desde Ciudad Juárez con dirección a Delicias. Era una ruta que conocía bien, recta, infinita, llena de polvo y desolación. El cielo estaba tan despejado que uno podía contar las estrellas. A esa hora, lo único que acompañaba al chofer eran los grillos y el ronroneo constante del motor. Llevaba horas manejando sin ver un alma. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando algo rompió la monotonía. Una luz, primero pequeña, como una estrella fugaz detenida en el cielo, comenzó a crecer. Se volvió tan brillante que lo obligó a fruncir el ceño. Pensó que era un helicóptero, un avión bajando o quizá una ilusión del cansancio. Pero no se movía como nada conocido. Flotaba justo sobre el camino, suspendida con una calma antinatural. Esa cosa no hacía ruido. Lo envolvió en un resplandor azul y en ese instante todo se volvió blanco. Sin explosiones, sin dolor, sin movimiento, solo un silencio total.
El siguiente segundo ya no era de noche. El sol se asomaba tímido en el horizonte, como si nada hubiera pasado. El trailero estaba al volante, las manos en su sitio, la carretera adelante, pero no era el mismo lugar. Lo supo de inmediato. Las señales eran distintas, la topografía no coincidía. Lo primero que notó fue el reloj del tablero, pasadas las 6 de la mañana. Luego miró el suyo, en la muñeca, igual. 3 horas habían volado. No recordaba haber cerrado los ojos, ni haber perdido el control, ni soñado. Simplemente no había estado presente. Reduciendo la velocidad, intentó buscar puntos de referencia. Nada, solo desierto. La carga seguía firme, ningún desperfecto visible, pero un olor a ozono, como aire quemado después de una tormenta eléctrica, impregnaba la cabina. El olor no venía de fuera, estaba adentro. Detuvo el camión en una gasolinera desvencijada un par de kilómetros adelante. Apenas bajó, el encargado lo saludó con naturalidad. No había nada raro en su apariencia, salvo la palidez del rostro. Fue al baño a lavarse la cara y notó los ojos enrojecidos, dilatados, como si hubiese estado expuesto a una luz muy intensa. Al regresar al tráiler para revisar la carga más a fondo, notó algo inquietante. Sobre el techo del remolque, en el polvo acumulado, había marcas circulares. No eran manchas de suciedad cualquiera, eran como quemaduras suaves, simétricas, del tamaño de platos pequeños. 3 círculos formando un triángulo, como si algo se hubiera posado encima sin tocar el suelo. No había señales de aterrizaje, ni marcas en el asfalto, ni rastros de neumáticos. Solo esos 3 círculos. Manejando hacia la siguiente ciudad, la mente del chofer trataba de encontrar una explicación. Un microsueño profundo, alucinaciones por cansancio, gases de escape entrando por alguna fuga. Pero nada justificaba la sensación de estar en otro sitio al despertar, ni el cambio de entorno, ni la precisión del salto en el tiempo. Esa noche, en el hotel de paso donde decidió dormir para despejarse, entró a la ducha. Al enjabonarse el brazo izquierdo, notó algo nuevo: 2 pequeños puntos rojos en la parte interna del antebrazo. No dolían, no picaban, eran como picaduras limpias, exactas, separadas por el mismo espacio. Las presionó, pero no respondían como una herida reciente. Eran marcas que parecían haber estado ahí desde hace tiempo. Con una mezcla de miedo y resignación, el camionero se tumbó en la cama sin prender la televisión. Cerró los ojos y lo asaltó una imagen que no recordaba haber vivido. Siluetas altas, delgadas, sin rostro definido, rodeándolo en una sala blanca sin bordes. Una voz que no se escuchaba, pero se sentía. Le pedía no tener miedo. Él, inmóvil, una presión en el pecho, una aguja en el brazo. Después, el mismo resplandor azul y silencio. Se despertó agitado, con el cuerpo sudoroso a pesar del aire acondicionado. La marca en el brazo seguía allí. Durante el desayuno, intentó contárselo a otro trailero en la mesa de al lado. El hombre lo escuchó, sonrió incómodo y le dijo que seguramente había soñado, que él también había tenido pesadillas por andar solo en la carretera tantos días, pero la forma en que lo miró, de reojo, traicionó su sonrisa. Lo había asustado. En los días siguientes, el trailero habló con su familia, no entró en detalles. Solo dijo que había pasado algo raro y que prefería no volver a tomar esa ruta de noche. Instintivamente, comenzó a instalar una pequeña cámara en la cabina, conectada a una batería externa, para grabar cualquier cosa extraña. No sabía si quería una prueba o solo sentirse acompañado. El tramo del desierto chihuahuense volvió a aparecer en su ruta meses después. No podía evitarlo. Era la única vía rápida en temporada alta. Decidió enfrentarlo. Ya no era el mismo hombre. Conducía con los ojos bien abiertos, la cámara grabando sin parar y cada parador revisado con atención obsesiva. Pero nada volvió a pasar. No había luces. No había tiempo perdido. Solo una recta infinita y el cielo claro. Sin embargo, en la soledad de la noche,
Los recuerdos lo asaltaban como ráfagas. La luz, el silencio, la sensación de ser observado desde dentro de su mente y esa angustia permanente de no saber qué le hicieron, ni cuánto más le pudieron haber hecho sin que él lo supiera. Una madrugada, mientras conducía bajo un cielo igual de estrellado, pensó por primera vez en voz alta: ¿y si vuelven? El silencio del desierto le respondió como siempre, sin decir nada, pero haciéndose presente. Supo que el universo ya no era como antes para él. Había un hueco en su tiempo, un paréntesis sin explicación que lo marcó para siempre. Un fragmento de realidad robado, que quizás era solo el comienzo de algo que no comprendía. Desde entonces, cada vez que el reloj parpadea sin razón, o cuando el cielo se enciende con luces que no parecen de avión, él se queda inmóvil, esperando, porque ya no está seguro si quiere volver a recordar o seguir olvidando. El sueño en la ruta costera. Aquella noche, en un parador de carretera en Jalisco, el ambiente estaba en calma. El motor del tráiler se había apagado hace una hora y el cansancio del viaje pesaba en los párpados del camionero. Había dejado atrás varios pueblos y una tormenta ligera lo había acompañado durante la última hora de camino. Acomodado en la litera tras los asientos, cerró los ojos sin pensar demasiado, confiando en que el cuerpo descansaría por sí solo. Pero en cuanto cayó en un sueño profundo, algo comenzó a perturbar su descanso. Se vio a sí mismo manejando en plena luz del día por una carretera costera rumbo a Colima. El asfalto húmedo brillaba por la lluvia reciente y el cielo seguía cubierto. El camino subía por un cerro que bordeaba un acantilado. En ese momento, la tierra tembló levemente. Las aves salieron disparadas desde los árboles y delante de él, la ladera de la montaña comenzó a derrumbarse. Rocas del tamaño de autos se precipitaban, golpeando el asfalto con violencia. Frenó con fuerza. El volante temblaba bajo sus manos. El camión chirrió al detenerse justo a tiempo, a tan solo metros de un precipicio recién descubierto por el derrumbe. Despertó de golpe, sudando. Miró por la ventana. Seguía siendo de madrugada. Afuera, los demás tráileres seguían estacionados y el viento silbaba entre las ramas. Por un momento dudó si todo había sido un sueño o si aún seguía atrapado en él. Tenía la respiración agitada y un sentimiento extraño instalado en el pecho, como si algo le advirtiera que ese sueño no era simple producto del cansancio. Cuando amaneció, preparó su salida como de costumbre, pero el recuerdo del sueño seguía fresco, como una imagen clavada detrás de los ojos. Al arrancar, miró el cielo gris que se cernía sobre la carretera. Un viento húmedo traía consigo una llovizna tenue. Al pasar los primeros kilómetros de su ruta hacia Colima, sintió cómo el déjà vu comenzaba a instalarse en cada curva. Los árboles, la niebla baja, los charcos recientes, todo coincidía con el entorno de su sueño. Cada señal del paisaje reforzaba la sensación de que estaba viviendo exactamente lo que ya había soñado. El radio del camión, encendido para acompañarlo, comenzó a emitir un leve crujido. Luego se silenció. Revisó la señal, pero estaba todo en orden. Volvió a encenderlo, pero solo logró sintonizar estática. Un escalofrío le recorrió el cuello. Fue entonces que, por un momento fugaz, el mismo fragmento del sueño le regresó a la mente, las piedras pequeñas deslizándose antes del gran colapso. Apretó las manos en el volante. El tramo montañoso estaba por comenzar. Miró el GPS. Lo marcaba en tiempo, sin desvíos, sin advertencias. Pero la ansiedad lo ahogaba. Disminuyó la velocidad, tratando de razonar. Aún así, su instinto le gritaba que debía detenerse. Redujo aún más la marcha. En una curva cerrada, justo donde en el sueño iniciaba el desastre, el camión vibró levemente. No era el motor, el suelo crujió. En la ladera, apenas visible desde su ángulo, un par de piedras pequeñas rodaron ladera abajo y golpearon el asfalto. Luego tierra suelta comenzó a deslizarse con suavidad.
Frenó por completo. Quedó detenido unos metros antes de un tramo angosto de la carretera que bordeaba un precipicio. Observó atento, y entonces lo vio. Una grieta abrió el suelo con un sonido profundo y seco, como si la montaña exhalara. Segundos después, toda la ladera estalló en un deslizamiento violento. Toneladas de rocas, árboles, lodo y tierra se precipitaron en cuestión de segundos. La carretera se partió frente a sus ojos. El borde del acantilado cedió por completo y todo lo que allí estaba fue arrastrado. Él temblaba, ni siquiera podía parpadear. La escena era exactamente la del sueño, calcada. Si no se hubiera detenido, si hubiese seguido su trayecto como cualquier otro día, habría estado justo en el lugar donde el suelo desapareció. Un silencio abrumador siguió al derrumbe. Solo el golpeteo sordo de la lluvia ligera persistía. Pasaron minutos antes de que pudiera moverse. Sacó el freno de mano, apagó el motor y descendió con cautela. Se acercó al borde roto de la carretera, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Vio hacia el vacío, hacia donde la tierra había caído junto con varios metros de asfalto. Tragó saliva. Miró al cielo nublado y por puro impulso murmuró un gracias apenas audible. Volvió al camión y permaneció allí, con el cuerpo aún en tensión, mientras otros vehículos que venían atrás se detenían ante la escena. Algunos bajaron a preguntar. Uno de ellos, al ver el daño, sacó su celular para grabar. El camionero simplemente se quedó en silencio, procesando lo que acababa de vivir. Más tarde, en el mismo parador donde había descansado la noche anterior, relató lo sucedido a otros conductores. Uno rió incrédulo. Otro hizo un gesto como si ya hubiera escuchado historias parecidas. Nadie pudo explicarse cómo supo detenerse en el momento exacto. Uno de los más veteranos murmuró que a veces los muertos cuidan a los vivos, sobre todo si uno tiene familia esperándolo o cuentas pendientes con la vida. Desde ese día, el camionero ya no ve los sueños como simples desvaríos nocturnos. Cada vez que uno le parece más real de lo común, lo anota. Se ha vuelto más cuidadoso, más observador, y ha aprendido a leer los avisos del camino que no todos logran ver. Y aunque nunca volvió a soñar con otro derrumbe, sabe que la carretera guarda misterios que no todos pueden explicar. A veces, piensa, los sueños no son más que una advertencia disfrazada, una ruta paralela que nos salva justo a tiempo. La sombra en el cielo. Atravesaba el altiplano potosino con el tanque medio lleno y los limpiaparabrisas trabajando al máximo. La tormenta lo había alcanzado a mitad del tramo entre Cerritos y Guadalcázar. No era raro que la zona se cubriera de nubes en las noches de verano, pero esa vez no se trataba de una simple lluvia. Era como si el cielo estuviera en guerra consigo mismo. Relámpagos caían sin pausa, iluminando cada tanto los cerros bajos y los campos de nopales que bordeaban la carretera. El viento sacudía con fuerza la caja del tráiler, haciendo crujir la estructura. El conductor llevaba ya horas de camino, cansado, con los nudillos tensos sobre el volante. No había señal en el teléfono y la radio solo escupía estática. Aún así, el motor seguía rugiendo, aferrado a su ruta. No se permitía frenar a descansar. Quería llegar a destino antes del amanecer. Entonces ocurrió. Un relámpago particularmente intenso cayó no muy lejos, y por un segundo, el cielo entero se volvió blanco. Fue ahí cuando la vio. Una sombra oscura, gigantesca, recortada entre las nubes como si caminara sobre ellas. No era una forma definida, pero sus contornos eran inconfundibles. Un torso humanoide descomunal, brazos largos y curvos, y una especie de cuernos que sobresalían hacia los costados. Parecía estar en movimiento, como si diera pasos lentos y firmes sobre el mismo cielo. El chofer parpadeó varias veces. Pensó que era un truco de la luz, una ilusión provocada por la fatiga o por los reflejos de la tormenta. Pero al siguiente relámpago, la figura volvió a aparecer.
esta vez más clara, más cercana. Las nubes parecían abrirse a su paso. La atmósfera misma vibraba con una presencia que no podía explicarse. El corazón le palpitaba en el cuello. Bajó el volumen de la radio, aunque ya no transmitía nada reconocible, solo ruido. De pronto, el viento cesó por unos segundos, y entonces lo oyó, un sonido grave, profundo, como el eco de un tambor gigante retumbando en el aire, o tal vez un suspiro gigantesco que viajaba desde las alturas. Apretó los dientes. No quería mirar arriba, pero lo hizo. Otro rayo rasgó la noche. En el destello, la figura estaba más cerca y tenía rostro. No un rostro humano, sino una máscara vacía, con dos ojos incandescentes que parecían observarlo directamente. No era expresión, no era emoción, era simplemente presencia, peso, existencia descomunal. El aire vibró. La cabina entera tembló como si hubiera sido golpeada por una onda invisible. El camión se detuvo solo. Todo quedó en blanco. Gritó. Se cubrió el rostro y cerró los ojos con fuerza, como si eso bastara para protegerlo. Pero no llegó ningún impacto, ningún trueno, solo un silencio repentino. Abrió los ojos. La lluvia había cesado. Las nubes se desvanecían con rapidez imposible, dejando ver el cielo estrellado. La luna llena flotaba ajena sobre la carretera. No había rastro del ser. Solo quedaba la oscuridad, tranquila, como si nada hubiera pasado. Permaneció ahí un rato largo, con las manos temblorosas y los ojos clavados en la bóveda celeste. Luego giró la llave del encendido. El motor tardó más de lo habitual en responder, pero finalmente rugió de nuevo. Pisó el acelerador sin mirar atrás. No volvió a detenerse. Llegó a su destino antes del amanecer, aunque no recordaba haber cruzado algunos pueblos intermedios. No quiso hablar del tema con nadie. Solo descargó su carga y se fue a dormir. Pero al día siguiente, al revisar el tráiler, notó cosas extrañas. La radio estaba quemada. El estéreo parecía haber sido fundido por dentro. Tocó el cofre del motor y sintió una leve vibración estática. Su reloj digital había dejado de marcar la hora correcta. Cuando llevó el camión a revisar, el mecánico le dijo que algunas partes del sistema eléctrico tenían una carga magnética inusual, como si hubieran estado cerca de un campo electromagnético muy fuerte. Él no respondió, solo asintió en silencio. Esa semana no volvió a tomar carretera. Se quedó en casa, durmiendo poco, mirando las tormentas desde la ventana. Cada que los rayos caían en el horizonte, cerraba los ojos, temiendo ver de nuevo aquella silueta. Días después, en una fonda de camino, comentó lo ocurrido con un trailero mayor. El viejo le escuchó con atención, sin interrumpir. Luego le dijo que en ciertas zonas del altiplano se hablaba de una presencia ancestral, una figura que solo aparece durante tormentas intensas. Algunos la llamaban el caminante del trueno, otros simplemente el gigante del cerro. Nadie sabía si era un dios antiguo o un ser de otro mundo. Pero todos coincidían en algo. Si lo ves, es porque él te ha visto primero. No volvió a recorrer esa ruta durante las noches de tormenta. De hecho, comenzó a evitar los viajes largos cuando se anunciaba mal clima. Lo que había presenciado lo marcó para siempre. Porque hay cosas en el cielo que no tienen explicación, cosas que no deberían existir y sin embargo están ahí, caminando entre las nubes, solo visibles cuando los relámpagos revelan lo que se oculta en la oscuridad. Desde entonces, cada vez que mira una tormenta en la distancia, no piensa en la belleza de los rayos, ni en el olor de la tierra mojada. Piensa en aquella sombra colosal, en sus ojos ardientes, en el rugido que no era un trueno. Y recuerda que esa noche, en algún lugar del cielo mexicano, algo caminó sobre las nubes, y lo vio. Camino de las ánimas. Durante una entrega atrasada, salí de Uruapan rumbo a un pueblo cercano al lago de Pátzcuaro. Era ya la noche de muertos.
En los patios y callejones, las velas parpadeaban como si todo el pueblo respirara luz. Las calles olían a cempasúchil, a copal, a pan dulce. Era un trayecto corto, pero al salir tan tarde, la carretera rural que debía bordear era estrecha, con curvas oscuras que se enredaban en los cerros purépechas. Apenas eran las 11:30 cuando noté que la neblina empezaba a descender desde lo alto como un manto pesado. La lluvia era fina, casi imperceptible. No hacía frío todavía, pero el ambiente tenía ese silencio cargado que precede a lo extraño. Tras una curva cerrada, vi luces al borde del camino. Mi primer pensamiento fue que había una marcha o desfile, pero al acercarme más, vi que no eran faroles eléctricos ni linternas, eran velas, muchas, cientos quizá, cada una en manos de personas que caminaban en fila, en completo silencio. Reducí la velocidad, frenando apenas. Pensé que era peligroso seguir a ese paso, pero había algo en la escena que me congeló. Los rostros de esa gente no eran comunes. Eran pálidos, quietos, con ojos que parecían no ver. Y la ropa no combinaba. Unos llevaban trajes tradicionales de manta bordada, otros camisas de lino. Algunos incluso vestían como en fotografías antiguas de principios del siglo pasado. No era un desfile. No era algo organizado. Y luego lo noté. Sus pies no hacían ruido. Ninguno chapoteaba en el barro, ni el menor crujido de gravilla. Ni uno solo, como si flotaran apenas sobre el suelo, sin tocarlo del todo. Mi piel se erizó por completo. Tuve la urgencia de pisar el acelerador y salir de ahí. Pero algo me detuvo, una sensación profunda, como de respeto, como si estuviera presenciando algo que no debía interrumpir. Así que seguí tras ellos a paso lento, con las luces bajas y el motor apenas rugiendo. La procesión siguió avanzando por un tramo angosto. No había casas ni postes, solo monte, piedras y curvas. En ese momento supe con una certeza inexplicable que no eran personas vivas, eran ánimas, espíritus. Y esa noche, la única noche, caminaban de vuelta a sus hogares, a los altares que sus familias les habían preparado. Me sentía invadido por un terror callado. No era pánico, era otra cosa, algo parecido al vértigo de mirar el mar profundo desde una barca pequeña. Entonces llegaron a una verja de herrumbre, un panteón minúsculo, con lápidas cubiertas de musgo y velas encendidas por todos lados. Pero nadie abrió el portón. Las figuras simplemente lo atravesaron como humo. Uno a uno, sin prisa, desaparecían tras la reja, y mientras lo hacían, las velas parecían brillar con más intensidad. Fue ahí cuando lo vi, una figura más joven que las demás. El rostro no era ajeno, era idéntico al de un amigo de juventud que había muerto en un accidente años atrás. Se detuvo unos segundos, giró el rostro hacia mi camión y me sonrió. No fue una sonrisa de espanto, fue serena, cálida, y luego desapareció con el resto. Me quedé ahí, con las manos aún sobre el volante, sin moverme. Apagué el motor. La lluvia seguía cayendo, pero nada sonaba. Solo el crujir leve de las velas. Me persigné, sin saber bien si lo hacía por miedo o por gratitud, o por ambas cosas. Pasaron unos minutos, no muchos. A lo lejos, la campana de una iglesia marcó una sola vez, la 1 de la madrugada, y justo en ese instante, la última veladora del camposanto parpadeó y se apagó, como si todo hubiera sido medido con precisión sobrenatural. La carretera volvió a quedar sola. La niebla se disolvió un poco y volví a ver las líneas amarillas en el asfalto. Encendí el motor temblando, no de frío, sino de esa emoción que no sabe si llorar o reír. Me alejé despacio, con la mirada aún clavada en el retrovisor, como esperando que alguna figura me siguiera. Pero todo quedó quieto otra vez. Al día siguiente, me hospedé con una familia a las afueras del pueblo. Era gente sencilla, de esas que aún dejan la puerta abierta mientras cocinan. Les conté lo ocurrido,
esperando que se rieran o dijeran que me pasé de cansado. Pero no, me escucharon en silencio, asintiendo con la cabeza. «En ese tramo siempre pasa», dijo la señora mientras servía café. «Las ánimas caminan de vuelta, no más esa noche, no más por ahí. Y si uno las ve», agregó el padre de familia, hay que quedarse callado. No molestarlas, no hablarles, porque están entre mundos, y si uno se mete, corre el riesgo de quedarse atrapado. Me lo dijeron sin dramatismo, como quien te explica por qué el sol sale por el oriente. Y lo entendí. Para ellos era una verdad aceptada, sagrada, no una superstición ni un susto. Era parte de vivir cerca de la muerte con respeto. Desde entonces, cada año, cuando llega el 2 de noviembre, enciendo una vela dentro del camión. La pego al tablero y la dejo ahí, prendida mientras manejo de noche. No importa dónde esté, lo hago por ese amigo que vi, por todos los rostros sin nombre, por esa fila eterna que cruzaba la oscuridad en silencio. No les rezo, no les hablo, solo conduzco con la luz de la veladora marcando el camino. Y a veces, por el rabillo del ojo, me parece ver que alguien camina a la par, sin hacer ruido, sin tocar el suelo. Nunca me detengo a comprobarlo. No quiero saber si es mi imaginación o no. Solo conduzco, en silencio, como esa noche en el camino de las ánimas. El espinazo del diablo. El motor rugía con fuerza mientras el tráiler se alejaba del último poblado de Durango, devorando los primeros kilómetros de una carretera que muchos preferían evitar de noche. El espinazo del diablo no era solo un tramo montañoso y estrecho, sino un corredor marcado por historias oscuras que se transmitían entre camioneros como advertencias veladas. Nadie lo cruzaba sin escuchar antes de espectros, susurros en la radio o vehículos fantasmas que se perdían en las curvas sin regreso. Aquel conductor, curtido en rutas peligrosas, había pasado por ahí antes, pero algo esa noche se sentía distinto. El cielo estaba completamente negro, sin una estrella, y la niebla se arrastraba desde las laderas como si quisiera tragar el camino. Su carga no podía esperar. El cliente en Mazatlán exigía puntualidad, y eso significaba cruzar la sierra, aunque fuera a medianoche. Los primeros tramos transcurrieron en silencio. Solo el sonido del motor y el golpeteo del viento lateral rompían la quietud. Sin embargo, con cada curva, la tensión aumentaba. Los faros iluminaban árboles retorcidos, ramas secas como dedos ganchudos que se extendían desde los barrancos. A ratos, creyó ver siluetas junto a los acantilados. No se movían, no hacían nada, simplemente estaban ahí, estáticas, como esperando que pasara. Pensó que eran espejismos, sombras deformadas por la neblina. Pero no se desvanecían cuando parpadeaba. Seguían ahí. El aire dentro de la cabina comenzó a sentirse espeso. Apagó la radio para concentrarse, pero del aparato salió un zumbido bajo, como si la estática respirara. De pronto, una risa seca, sofocada, surgió entre los crujidos. Bajó el volumen de inmediato, pero la sensación persistía. Ya no estaba solo en la cabina. No podía explicarlo con lógica, pero algo más ocupaba el asiento vacío a su derecha, algo que no necesitaba cuerpo para hacerse notar. Intentó rezar, pero la oración le salía entrecortada. En una curva cerrada, conocida como la herradura, el volante se puso tenso. Era como si alguien más lo sujetara. Sintió resistencia al intentar girar. Aplicó toda su fuerza y luchó contra esa presión invisible. La cabina crujía. El tráiler se ladeó peligrosamente hacia el abismo. Gritó, no por miedo, sino para obligarse a no ceder. El retrovisor vibró de golpe, mostrando por un segundo un rostro detrás de él, hundido, gris, con los ojos en blanco. Avanzó con manos temblorosas. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío exterior.
Cada centímetro de camino parecía distorsionado, como si el pavimento se estirara o respirara bajo las llantas. Las leyendas que siempre había escuchado de otros choferes, de los que desaparecieron sin dejar rastro, de los que salieron locos de la sierralla, no eran cuentos lejanos. Eran una amenaza tangible. De pronto, la niebla lo envolvió como una sábana cerrada. Los faros apenas alcanzaban el cofre. Redujo la velocidad, con los nudillos blancos en el volante. Fue entonces cuando apareció la procesión. No se oyeron pasos, no hubo advertencia. Simplemente estaban allí, cruzando la carretera, uno tras otro, con movimientos lentos. Rostros cenizos, ojos hundidos, ropa antigua, algunos incluso con heridas abiertas visibles. La línea delgada entre lo real y lo imposible se rompió por completo. Frenó con fuerza, haciendo rechinar los frenos. Su corazón palpitaba como si fuera a explotar. Las figuras no se detuvieron. Rodearon la cabina. Una mano se apoyó en la ventana, dejando una marca de humedad y tierra. Lo peor fue cuando reconoció algunos rostros. Gente que él conoció. Compañeros de ruta fallecidos en accidentes que se habían vuelto parte del folclore camionero. Uno de ellos, un colega que volcó en la misma carretera hacía años, le sonrió con una expresión vacía y le señaló hacia el barranco. «No luches más», pareció decirle sin palabras. «Ya es hora». Sintió la garganta cerrarse. Se debatía entre bajar la mirada o seguir enfrentando aquello. Entonces gritó, como un acto de puro instinto, y pisó el acelerador con todo. El tráiler se sacudió. Golpes en los costados, chillidos agudos y voces que se elevaban como un canto fúnebre estallaron a su alrededor. Cerró los ojos un segundo, convencido de que moriría. Pero no lo hizo. El camión atravesó la niebla y emergió del otro lado como si cruzara una frontera invisible. El aire volvió a sentirse normal. Los sonidos cesaron. La noche recobró su forma. La carretera descendía suavemente ahora, y al fondo, la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte. Detuvo el camión en un mirador, con las manos aún entumecidas por el terror. Bajó y caminó lentamente alrededor del vehículo. Sobre el polvo del tráiler, decenas de huellas pequeñas estaban marcadas en los costados. Manos humanas, muchas, como si alguien o muchos hubieran intentado detenerlo. No se atrevió a tocarlas, solo se llevó la mano al pecho, donde colgaba un amuleto de San Cristóbal. Lo besó sin decir palabra. Había sobrevivido, pero algo dentro de él cambió. Desde entonces, cada vez que se detiene en un paradero y otros choferes le preguntan si ha cruzado de noche el Espinazo del Diablo, él solo asiente y les dice lo mismo. No manejen solos por ahí después del anochecer. No importa lo valientes que se crean, algunos no regresan. No todos entienden la advertencia, algunos se ríen, otros se incomodan, pero a él no le importa. Sabe que esa carretera tiene hambre y que, por alguna razón, esa noche lo dejó ir.